Buenas, buenas. Buenas tardes, Iván. Bueno, vamos a empezar, muchachos, con la unidad número 3. Ya les dejé grabar ya. Dice aquí que vamos a empezar con matrices y determinantes. Primero que nada vamos a ver qué viene siendo una matriz. ¿Sí? Entonces dice aquí que una matriz es nada más un conjunto de elementos, los cuales van a estar acomodados en filas y columnas. Las filas vienen siendo las líneas horizontales y las columnas las líneas verticales. ¿Ok? Entonces, te dice aquí que para las filas vamos a utilizar la letra M, ahorita en los apuntes que tenemos aquí, y para las columnas la letra N. De manera general, una matriz sería algo como esto. Tú tienes esta matriz, se llama matriz A, y viene cada uno de sus elementos acomodados en filas, cada fila, y acomodados en columnas, ¿no? Algo así. Y luego, bueno, aquí dice que la M son las filas. Y aquí ves algunas M's, ¿no? Y aquí viene la N y aquí ves algunas otras M's. Vamos a ver qué quiere decir estos numeritos que trae aquí, estos chiquitos, ¿no? Eso se llama notación. La notación solamente indica la posición del elemento, en qué fila está y en qué columna está. Eso es lo que dice. El primero es la fila, el segundo la columna. Entonces, este, por ejemplo, está en la fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, fila 1, columna N. N porque te estaban diciendo que N son las columnas y va a ser la última columna. Y M es la última fila. Entonces, todos estos están en la fila 1, fila M, perdón, columna 1, 2, 3, columna N. Entonces, ese viene siendo nada más la posición. Te da aquí otro ejemplo así al azar. Te dice el A25 sería el que está en la fila 2, columna 5. Entonces acuérdate muy bien de esto, es fila, columna. ¿Sí? Siempre es así, fila, columna, la posición. Otra cosa de las que viene aquí, conceptos de matrices, es el orden. El orden es el tamaño de la matriz. ¿Cuántas filas, cuántas columnas tiene? Y se expresa nada más así como M por N, te digo M siendo las filas, N siendo las columnas, ¿no? Por ejemplo, te dijeran, una matriz de 4 por 5. Son 4 filas, 5 columnas, ¿no? Y así. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sigo entonces. Vamos ahora con tipos de matrices. Tipos de matrices, nada más vamos a ver como una clasificación, ¿no? De varios estilos, nada más. Entonces, por ejemplo, aquí viene matriz fila. Como su nombre lo dice, todo viene en una sola fila, ¿sí? Entonces, solamente tiene una fila. Y pues tenemos varias columnas. Por lo que te dice aquí que la M, acuérdate que la M se refiere a filas, dice que la M va a ser 1, por lo que el orden sería una fila por varias columnas. Aquí tengo varias, ¿no? Columna N. Entonces, esa es la matriz fila. La siguiente, pues es matriz columna. También igual como su nombre lo dice, solamente vienen acomodados los elementos en una sola columna. Lo que quiere decir que la N es igual a 1. Acuérdate, M filas, N columnas. Y el orden estaría dado por filas, columnas. Entonces, M filas, no sabemos cuántas, una sola columna. Y aquí se ve. ¿Ok? Entonces, filas, columnas, matriz fila, una sola fila, matriz columna, una sola columna. ¿Ok?
Si nadie dice nada, yo voy a continuar, ¿ok? La siguiente es una matriz cuadrada. Es donde la cantidad de filas es la misma cantidad que de columnas. ¿Sí? Esa es una matriz cuadrada. Misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas. Es decir, la M es igual a la N, filas, columnas. En estos casos, cuando te vas a referir al orden de la matriz, no se acostumbra a decir de que es de 3×3, es de 4×4, es de 5×5, de 2×2. Se dice nada más es de orden N, sabiendo ya que es de 3×3, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo una matriz de orden 7, vas a saber que es una matriz cuadrada que tiene 7 filas, 7 columnas. ¿Sí? Entonces aquí te la ponen de esta manera general, te dice pues todos tus elementos, la notación te quedaría 1n, siendo la n la última columna, y n1 siendo n la misma cantidad, pero en filas, y entonces tu último elemento sería el nn. ¿Sí? El último, porque es la misma posición, el mismo número, ¿verdad? Vienen aquí presentados dos conceptos importantes, que es el de la matriz, el de la diagonal principal y el de la diagonal secundaria. La diagonal principal es donde la notación te indica que que la columna y la fila son iguales. Sí, la I y la J, la notación, acuérdate. La posición, el 1 es igual, la I es igual a la J, entonces donde sus elementos son iguales. El 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5, el N, N, ¿no? Viene siendo esta diagonal, la que tienes aquí, que va de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Esa sería la diagonal principal. Y el otro concepto que se presentan aquí es de la diagonal secundaria, que te dice que igual con la notación, si tú sumas esa notación y te da el orden más 1, esa es la diagonal secundaria. Yéndonos a un ejemplo donde solamente consideremos estos 9 elementos que tenemos aquí, yo diría que la matriz es una matriz de 3×3. Te digo, solamente considerar hasta aquí. Vamos a ponerte una pequeña ayuda, que es este. Vamos a decir, voy a considerar solo estos. ¿Sí? Voy a considerar solo estos. Mi diagonal principal, pues es esta, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y mi diagonal secundaria sería, como es de orden 3, 3 más 1 son 4. Entonces, las posiciones que me sumen 4, esa es la diagonal secundaria. Esta posición suma 2, esta posición suma 3, esta posición suma 4. Esta posición suma 5, 4, 3. Esta suma 4, 5 y 6. Entonces, las que me sumaron 4 son estas que están acá en moradito, ¿no? Y pues este te lo pinté 1 y 1, porque pues también es de la diagonal principal, pero de la diagonal secundaria también. ¿Sí? Entonces, diagonal principal, como que la crucecita, ¿no? La diagonal principal es esta, y la secundaria la que viene en contra. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Dígame. Creo que dijo que sí le entendió. Ya no le escuché. Que no, bueno. que no hay. Todo bien. Ok, que todo bien, ok. Listo, entonces, ahora, el siguiente tipo de matriz, la matriz nula. Pues nada más es aquella donde todos sus elementos son 0. Del orden que sea, puede ser cuadrada, esta es de orden 3, todos sus elementos son 0. Esta también todos sus elementos son 0. El orden es 2 filas, 4 columnas. Se representa por un 0, como que más oscuro o en negrita, si lo quieres tú entender así, ¿no? En negrita.
se le pone, sí. Casi no se ve nada, pero es más negrito el 0. Es una matriz nula nada más, todos los elementos de ella son 0 o nulos. Y vamos con estas, son matrices diagonales. La principal, la matriz diagonal, ¿no? Que viene siendo la matriz diagonal. Su característica principal es que tiene que ser cuadrada y que todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son nulos, son ceros. ¿Sí? Todos aquellos elementos que no están en la diagonal principal son ceros. ¿Sí? Todos estos. Esta es la diagonal principal, entonces todos los demás son ceros. Esta es la diagonal principal, todos los demás son ceros. Puedes tener algún cero aquí, ¿verdad? En tu diagonal principal. Que digas tú, es que aquí hay un cero y aquí hay varios números. Sí, no pasa nada, sigue siendo diagonal. Mientras todos los demás sean ceros. ¿Ok? Entonces, esa es la matriz diagonal. La matriz escalar es una matriz diagonal, o sea, todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son ceros, pero con la característica extra de que los que están en la diagonal principal tienen que ser iguales. ¿Sí? Eso es como que el agregado. Entonces, todos en ceros, pero los de la diagonal principal igualitos. ¿Sí? Igualitos acá también. Y tenemos otra matriz diagonal que es la matriz identidad. Esta es muy importante. Vas a trabajar con esta también en la siguiente unidad y demás. Entonces, esta matriz identidad viene siendo una matriz escalar. O sea, viene siendo diagonal y viene siendo escalar. Viene siendo diagonal porque todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son ceros. Todos los elementos de la diagonal principal son iguales, pero con la condición que tienen que ser el 1. ¿Sí? Esa es una matriz de identidad. Todos en ceros, todos el mismo, pero el 1. Se representa por esta letra, la I, de identidad. Tiene aquí un subíndice 2, que quiere decir que es de orden 2. Tiene un subíndice 3, quiere decir que es de orden 3. ¿Verdad? Y 4, pues 4 filas, 4 columnas, igual que tu diagonal principal, puros unos y todos los demás en 0. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas de esto? No, profe. Ahí está. Se representa con la letra I, subíndice N siendo el orden de la matriz. Ya no cabe, siendo el orden nada más. Bueno. Siguiente tipo de matrices. Matrices triangulares. Matrices triangulares. Son matrices cuadradas, o sea que tengo la misma cantidad de filas que de columnas. Y dice aquí, tienen nulos todos los elementos que están a un lado de la diagonal principal. Y se clasifican en dos tipos. Puede ser triangular inferior, o sea, todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son nulos. Entonces tú tienes la diagonal principal, los elementos que estén por arriba de ella
deben de ser ceros. En los otros elementos que te quedan sí puede haber ceros, no pasa nada. Pero esa es la característica que tiene. Los que están por arriba deben de ser ceros. Entonces se llama triangular inferior por precisamente, este triangulito que te queda a ti de elementos, de puros números así diferentes. O iguales pueden ser también, ¿no? Entonces eso es un triangular inferior. Te queda el triángulo de elementos aquí en la parte de abajo y por arriba puros ceros. Y triangular superior, pues al revés. Todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son un nulo. Qué raro. Bueno, pues dice, todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son nulos. Entonces tienes aquí la diagonal principal, todos están en cero, y te queda este triángulo de elementos en la parte de arriba. ¿Sí? Esas vendrían siendo las tipos de matrices triangulares. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con operaciones con matrices. Y vamos a ver aquí la primera. El primer tipo de operación se llama transposición de matrices o matriz transpuesta. ¿Sí? Dice, dada una matriz de orden m por n, aquí sí no importa de qué orden sea, no tiene que ser cuadrada, puede ser del orden que sea. O sea, no como estas, ¿no? Que decía, matriz triangular a fuerza tiene que ser cuadrada. Entonces aquí, cualquier matriz que tú tengas. Se le llama matriz transpuesta a la que se obtiene cambiando las filas por las columnas. ¿Sí? Se representa por A a la T. Eso quiere decir transpuesta. Esa T como exponente quiere decir transpuesta. Entonces tú tienes así una matriz cualquiera, ¿no? Lo que tú vas a hacer es, vas a cambiar lo que son las filas, lo vas a convertir en columna. Por eso aquí la notación viene 1, 1, 1n. Entonces esto se pasó hacia acá, 1, 1, 1n. ¿Ok? Y esta otra AM1, AMN se pasa como columna y te quedaría así. ¿Ok? Tiene estas propiedades, dice propiedades de la transposición de matrices. Dice, dada cualquier matriz, siempre existe su transpuesta y es única. ¿Sí? O sea, dice que para cualquier tipo de matriz, ¿no? Que era lo que te decía acá arriba también. Del orden que sea, como sea, tiene transpuesta. Y esta otra que dice que la transpuesta de la matriz transpuesta viene siendo A. O sea, como tú tienes A transpuesta, transpuesta, te va a quedar la misma original, la primera. Vamos a ver cómo sería esto, así ya como con numeritos, ¿no? Tú tienes una matriz A. Si le aplicas la transpuesta, la primera fila se convierte en la primer columna. Pues tienes 1, 2, 3, se convierte en 1, 2, 3 columna. 4, 5, 6 es la segunda fila. Esa va a ser entonces ahora tu segunda columna.
4, 5, 6, 4, 5, 6. Y la tercera fila, 7, 8, 9, es la tercera columna, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces las filas se convierten en columnas. También se dice que al revés lo puedes hacer, o sea, las columnas, convertirlas en filas. También funciona. Entonces, si tú agarras una columna que dices 1, 4, 7 y lo conviertes en la primera fila, 1, 4, 7. 2, 5, 8, tu segunda columna, lo conviertes en tu segunda fila, 2, 5, 8. Tu tercera columna en tu tercera fila, 3, 6, 9. Cualquiera de las dos que gustes funciona. Como tú quieras, cambiar las filas a columnas o las columnas a filas. Es exactamente igual. Por lo general se usa más esto de las filas, cambiarlas a columnas, pero da lo mismo, ¿no? Como tú quieras. Y vamos a ver esta propiedad que nos decían aquí, que la transpuesta de la transpuesta me tiene que quedar la primera matriz, ¿no? Entonces dice aquí, la transpuesta es esta de acá, ¿verdad? 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. ¿Qué pasa si yo le aplico la transpuesta? Pues a ver, la fila la convierto en columna y dice 1, 4, 7, 1, 4, 7, 2, 5, 8, 2, 5, 8, 3, 6, 9, 3, 6, 9. ¿Y qué me quedó? Pues me quedó esta misma, ¿no? De acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí está. Ya vimos la operación esta, ¿no? ¿Dudas de esto? No, profe, entonces nada más lo que se tiene que hacer es como cambiarlo, ¿verdad? Sí, como que se voltea un poquito ahí la cosa. Y este procedimiento siempre se debe de hacer. No, no siempre, nada más cuando te indiquen que te pidan, por ejemplo, la T, que venga como exponente, ¿no? De tu laboratorio, para que lo vean. ¿Ya lo habilitó, profe? Según yo sí, los acabo de habilitar, pero déjame checar. Sí, ya están. Ya los edité. Ahí está. Este laboratorio de la unidad 3. Vendría siendo... Me equivoqué. Por ejemplo, aquí ya vienen, dice, te dan estas tres matrices y vas a empezar a hacer aquí operaciones. Estas, aquí es donde te están indicando que hagas la transpuesta. Aquí te están diciendo, haz la suma y luego la transpuesta. Y aquí haz la transpuesta y luego le vas a sumar la transpuesta de la otra. Y luego aquí también a este le vas a hacer la transpuesta. Ese es el único caso donde te piden que hagas la transpuesta, ¿no? Donde venga indicado. No siempre. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Nos vemos mañana. Que descansen. Nos vemos, profe. Hasta mañana. Descanse. Hasta Igualmente, mañana, profe. Mañana. Que descanse. Igualmente, gracias.